Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Sí, está bien. Bueno, hoy un día especial, ¿cierto? El Día de la Madre. Usualmente el púlpito, y debe ser el enfoque, debe ser enfocado a Cristo. Siempre la predicación debe apuntar a Cristo. Hoy vamos a tener una predicación enfocada a Cristo, pero vamos a estar hablando de la Madre, ¿sí? Y vamos a hacerlo a través de el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 18. Ahí vamos a encontrar una madre particular que nos puede enseñar hoy varias cosas. Y en este texto del día de hoy es algo reflexivo. Usualmente en el Día de la Madre se escuchan enseñanzas donde se resalta la madre. Obviamente este texto no va a ser lo contrario, pero es un texto bastante reflexivo para inquietar el corazón, y no solamente a las madres que hay aquí, sino a todos los que estamos acá. Nos va a hacer reflexionar, ¿sí? Lo he titulado Una madre conforme al corazón de Dios. Siempre hemos escuchado esa frase de ¿qué personaje? De David, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero orando y estudiando este texto, el Señor me hizo reflexionar en esta madre llamada Ana, como una madre conforme al corazón de Dios. Y lo vamos a estar viendo, extrayendo de una oración puntual que ella hizo al principio. Vamos a leer del versículo 9 al 18, pero nos vamos a enfocar en los versos 11, en el verso 11, básicamente, que es
una oración que ella hace y nos permite conocer su corazón. Aquí yo creo que conocemos a varias de las personas que están a nuestro alrededor, pero cuando hablamos con ellas y nos abren su corazón, nos damos cuenta que no la conocíamos del todo y estamos como apenas conociéndola, ¿cierto? Asimismo, esta oración de Ana, donde ella abre su corazón, uno nota varias cosas ahí interesantes que vamos a ver hoy. Vamos a orar primero y entregar este tiempo al Señor para que nos bendiga y nos ayude a través de su Espíritu Santo. Padre nuestro, gracias Señor, que una vez más nos permites estar como iglesia hoy, reflexionando en tu palabra. Ayúdanos Señor a usarla bien, a escuchar bien tu voz y afina nuestros oídos Señor. Guárdanos de querer sacar lo que queremos nosotros del texto. Antes bien Señor, que seas tú mostrándonos lo que quieres que escuchemos puntualmente. Hoy día, Señor, celebramos este día especial de la Madre, pero tú eres el creador de la Madre, Señor, y hoy en primera instancia te adoramos a ti y también, Señor, bendecimos a todas las madres que hay aquí en este lugar. Y bueno, todos los que estamos aquí, bendícenos, Señor, y permítenos reflexionar conforme a tus propósitos el día de hoy y santifícanos en tu palabra, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este rol de la madre es tan antiguo como la humanidad misma y lo vemos desde Eva, ¿cierto? Para nosotros los cristianos ahí empezó la humanidad. Las madres han sido un instrumento en manos de Dios para forjar la sociedad y establecer sus propósitos, los propósitos de Dios, ¿sí? Por esto no deberíamos, póngame atención a lo que voy a decir, ni sobrevalorarlo, ¿sí? Ni infravalorarlo, porque en últimas su fuente está en el Creador. ¿Sí? Muy bien, vamos a leer este texto de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y oró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Muy bien, voy a dar un poco de contexto, del libro y respecto a lo que está pasando aquí. Ana era mujer de un varón llamado
Elcana, ¿sí? Elcana. Y este varón era de Efraín. No solamente tenía a Ana por mujer, sino que tenía a otra mujer llamada Penina. El asunto es que Penina sí le tuvo hijos e hijas. No dice la cantidad, pero dice tuvo hijos y le tuvo hijas. Ana era estéril, no había podido tener bebés, no había podido tener hijos, y esto le afligía mucho, ¿sí? Sin embargo, la Escritura nos da a ver que este varón, Elcana, amaba mucho a Ana, ¿sí? La apreciaba mucho. Y también había una situación particular, cultural, entre los judíos, donde aquella mujer que no pudiese tener hijos era vista como alguien que, como alguien que no era muy valorado. Entonces, para un hombre podía decidir rechazarla, podía decidir ya no casarse, no seguir con ella, porque no estaba cumpliendo con el propósito de darle hijos. Entonces, en este sentido, en ese tiempo, culturalmente era rechazada. La bendición para ella es que su marido no la rechazaba, ¿sí? Sin embargo, ella tenía esta aflicción de corazón y como cada año subían su esposo, su otra esposa Penina, con Ana y con todos sus hijos, subían cada año a adorar al Señor en Silo, donde este sacerdote llamado Elí. Entonces, esto es lo que estaba pasando, este es como el contexto de la situación del por qué ella llega derramando su corazón y comentando porque está muy triste. ¿Sí? Estaba muy triste por la situación, de tal manera que llegó y oró al Señor directamente. Y hay una situación ahí puntual al final donde Elí nota que ella está hablando entre labios y piensa que está ebria. Y hay un contexto particular y era que los hijos de Elí tristemente eran muy malos representantes del sacerdocio del Señor, ¿sí? Y estos varones, los hijos de Elí, metían mujeres a su lugar y estaban con ellas, ¿sí? Entonces había un abuso de autoridad ahí sacerdotal, por lo cual esta situación que estamos viendo aquí tiene que ver con Dios en el sentido de que el hijo que va a nacer por la petición que está haciendo Ana va a ser un verdadero representante de Dios y va a ser el contraste entre estos dos varones que están incumpliendo con ser representantes para gloria de Dios, y Samuel en este caso, que es de quien estamos leyendo también, es un verdadero representante de Dios. Muy bien, entonces con este contexto iniciamos nuestra reflexión de este texto. Y pues viendo el texto vemos que una madre conforme al corazón de Dios busca en el Señor la respuesta a sus necesidades. Vemos que ella llega afligida, ¿sí? Y no llega donde Elí a pedirle por favor, ¿cierto? O sea, no llega con la ofrenda y le dice a Elí, mira, por favor intercede por mí para que Dios me ayude con esta situación, ¿sí? Ella llega directamente a Dios. Y en ese tiempo se entendía que el templo, o en ese momento no había templo, pero era considerado templo la carpa y todo esto que
que se armaba, ¿cierto? Ustedes saben que esto era algo movible, pero se consideraba, y a la luz de la Escritura, que en ese lugar habitaba Dios, ¿sí? De hecho, los judíos, cuando estaban fuera de Israel, cuando iban a orar, ellos miraban hacia donde estaba el templo del Señor, porque para ellos allá estaba la presencia de Dios mismo, ¿sí? Entonces, eso era lo que acontecía. Ella llegó directamente ahí, se arrodilló y desbordó todo su corazón. Y ella, Ana, oró con convicción. Y aquí hay algo interesante que vemos en esta oración corta aquí, en el verso 11. Y es que ella clama con convicción porque conocía a Dios. Es notable en el texto que ella conoce a Dios. Ella no estaba llegando donde cualquier Dios, era su Dios. De hecho, algo que nos muestra esto es que su familia, toda esta familia, la familia del Cana, era una familia piadosa. Cada año iban, ¿sí? Cada año iban a llevar ofrenda al Señor. Y este varón, el Cana, tenía, al parecer, mucho dinero y llevaba sus ofrendas ahí a este lugar en Silo, y tenían lo tenían claro, iban a adorar al Señor allá en Silo. Y el texto nos muestra un poco el por qué esta mujer llega con una plena convicción de que conoce a Dios. De hecho, le llama Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos. Ella no dice Señor Yahvé o Señor Jehová o Señor solo, ni Adonai. Ella llega directamente y habla al carácter de Dios, porque le conoce. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter, llegas con la plena convicción de que Dios, además de que te escucha, si estás pidiendo conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad, Madre, el Señor escucha, ¿sí? Entonces ella llama a Dios Yahweh Sebaot, Señor de los ejércitos. Nos deja notar que ella conocía a Dios y su carácter. Esta connotación de este nombre, decir Señor de los ejércitos, aparece más o menos 261 veces en el Antiguo Testamento y hace alusión de que Dios pelea por su pueblo. Y cada vez que se nombra este carácter de Dios o este nombre de Dios, se refiere a que Él defiende la causa del afligido. Cada vez que se nombra es porque está orando un afligido, se está nombrando a alguien que está en aflicción. Entonces Dios defiende tu causa, Dios defiende la causa de aquellos que le buscan. Una madre que es conforme al corazón de Dios, busca al Señor, busca la respuesta a sus necesidades, porque le conoce, sabe que Él defiende su causa. Entonces, Ana sabía en quién poner su causa y clamó con convicción, pues dice el texto que además hizo un voto, ¿sí? Es decir, ella le hizo una promesa a Dios. Y aquí es bueno aclarar esto de que es un voto, el hecho de que es una promesa, en este sentido. Dios no responde porque tú le traigas algo. Señor, si me respondes, yo te voy a traer, el sueldo de este año, ¿sí? Si me respondes esta oración.
Señor, si me responde a esta oración, yo voy a irme de rodillas de aquí a Galapa. ¿Sí? No, o sea, Dios no responde porque tú hagas algo. ¿Sí? Aquí no es esto, cuando habla aquí del voto, no es un medio para que Dios cumpla lo que tú quieres pedir, no. El voto más bien es una forma de adoración. Sí, exacto. Dios, tú no puedes condicionar a Dios, Él es Dios. ¿Sí? El voto aquí del que habla Ana es más bien una forma de adoración, donde el devoto, el que hace el voto, muestra que está poniendo en Dios toda su confianza y que sabe que Él es capaz y tiene todo el poder para hacer lo que es imposible para aquel quien está pidiéndole a Dios. Entonces, es más un asunto de confianza, ¿sí? No para que Dios haga. Yo no le doblo el brazo a Dios para que el Señor, por favor, ¿sí? O sea, Dios lo puede hacer, Él es soberano para hacerlo, o simplemente decir no, ¿sí? Entonces, en este caso, Ana sabía en quién había creído, en quién pondría su causa. En este sentido, es una madre conforme al corazón de Dios, porque conoce a Dios y le cree. Conoce a Dios y le cree. ¿Sí? Sabe en quién ha creído y que es fiel para cumplir sus promesas. Y tenemos este salmo, el Salmo 34, del 17 al 19, no sé si lo puse ahí. Bueno, no lo puse ahí, voy a leerlo acá para ganar algo de tiempo. Pero si quieren anótenlo ahí. Salmo 34 del 17 al 19 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Entonces, aquí es bueno aclarar también que esta palabra justo apunta a alguien que le ha creído a Dios. ¿Sí? Justo no es porque se porta bien, no es porque trae la ofrenda al Señor cada domingo, sí, eso tiene que ver, pero tú lo haces porque le has creído a Dios. ¿Sí? Le has creído a Dios. Y nosotros somos llamados justos porque le hemos creído a Dios. Entonces, una madre conforme al corazón de Dios le ha creído a Dios. ¿Sí? Carlos, Señor. yo te veo aquí como Ana le responde a Eli y le dice que ella es una mujer atribulada de espíritu, nada desesperada, Sí, claro. toda atribulada. Y sobre todo por ese contexto en el cual ella vivía, donde era repudiada una mujer que no podía tener hijos. ¿Sí? De hecho, había dentro de la tradición judía un pensamiento respecto a que era maldita, así más o menos, todo aquel, ¿sí? O toda aquella mujer que no podía tener hijos o que era repudiada por su esposo. ¿Sí? Es decir, que el esposo la había rechazado y le había dado el divorcio. Entonces, fíjense el contexto cultural que había ahí y la forma en que ella se sentía. No solamente el hecho también cultural, porque estaba ese pensamiento, un muy mal pensamiento, que no es de Dios. Está escrito aquí, ¿cierto? Puede estar escrito aquí, pero aquí también nos muestra de que había errores en ese tiempo, ¿sí? No que la escritura esté errada, sino que nos habla respecto al pecado que ocurría en ese momento. Y
esto era algo terrible que ocurría en ese tiempo. El hecho de maldecir a la mujer por eso, pero era más un tema de la tradición judía o de la cultura de ese tiempo que de lo que Dios les había dicho. Eso no era de Dios, eso no venía de Dios. Bien, entonces sigamos acá. Entonces, esta madre, Ana, por fe clamó al Señor con pleno conocimiento de quién le iba a defender en su causa. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que una madre conforme al corazón de Dios busca a Dios. No lo hace en sus fuerzas, ¿cierto? Entiendo que por ahí a algunas personas que no pueden tener hijos, pues van al médico y todas estas cosas, y eso pues no quiere decir que eso sea pecado ni nada por el estilo, sino que debemos poner nuestra confianza en Dios y clamar a Él. En últimas, Él es soberano para darte o no un hijo, ¿sí? Dios es soberano para hacerlo conforme a sus propósitos. Muy bien, ahora fijémonos también en su petición, porque nos ayuda a entender algo. Una madre conforme al corazón de Dios enfoca su prioridad en la gloria de Dios. En su oración podemos ver que ella está buscando que Dios sea glorificado. Está buscando la gloria de Dios, lo está pidiendo para ella. Vamos a desarrollarlo aquí. Entonces, ella clama pidiendo a Dios un hijo varón para dárselo al Señor como ofrenda viva. ¿A quién se les ocurre cuando hablamos de eso de ofrenda viva? Sí, ¿y quién más? El Señor Jesús. Muchas gracias, Marlis. Entonces, aquí en este caso la ofrenda viva que ella está ofreciendo a su hijo como ofrenda viva para que le sirva al Señor todos los días de su vida. Había algo que se había dispuesto, que se practicaba en ese tiempo, y era el nazareato, ¿sí? Entonces, ser nazareno no es que eres de Nazaret. O sea, el nazareato no es que eres de Nazaret, eso es ser nazareno. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, Jesús no fue nazareo, ¿sí? Él fue nazareno porque, vivió ahí en Nazaret, pero sabemos que él es de Belén. Entonces, por eso le llamaban el nazareno, ¿sí? No porque haya practicado el nazareato. Entonces, siempre nos imaginamos a Jesús con el pelo largo y todo eso, porque el nazareato tenía esa práctica. En el nazareato la persona no podía cortarse el pelo hasta que cumpliera su voto. Cuando cumplía su voto se rapaba todo, así como yo ya lo cumplí, entonces ya me bajé la melena y decidí quedarme así, la verdad. Entonces, el nazareato era una práctica por medio de la cual alguien se dedicaba, se consagraba a Dios, era apartado. Y eso básicamente es ser santo. Ser santo es ser apartado para Dios en todo lo que hagas, ¿sí? Entonces tenía algunas especificaciones para mostrarlo externamente, ¿cierto? Había unas especificaciones: el pelo largo, no podía tomar sidra. Creo que hay como hay un eco, ¿cierto? Me siento como en el cielo. Entonces, pero básicamente su foco, o sea, el nazareato, el objetivo era mostrar que se le dedicaba en todo lo que hacía para gloria de Dios. Ana pidió eso pidió un hijo para Dios, no para su propia realización. Entonces vemos aquí qué interesante su oración. Ella no está pidiendo un hijo para sí, se lo está pidiendo para Dios. Entonces, la petición de Ana no fue egoísta, tenía el propósito de glorificar a Dios y no buscaba su propio beneficio. Entonces, muchas de nuestras oraciones, y yo me incluyo ahí, suelen ser egoístas, apuntan a nuestra propia satisfacción, ¿sí o no?
¿cierto? Entonces, queremos que nuestros hijos, por ejemplo, sean grandes estudiantes, empresarios, exitosos, que no les falte nunca nada. Y bueno, eso no está mal, ¿cierto? Eso hasta ahí está bien. Lo que está mal es que sin Dios como su propósito principal, nada de eso le va a servir a tu hijo. Nada le va a servir. Si Dios no está en su corazón, tú has podido pedir eso y quizá tu hijo se volvió un Elon Musk, ¿sí? Ricachón y todo eso. Pero si el Señor no es el centro de su vida, ¿de qué sirve? De nada sirve, ¿cierto? Entonces, es por esto que una madre, conforme al corazón de Dios, enfoca su esfuerzo, tanto espiritual como físico, apuntando a Dios y su gloria, hacia Cristo y su gloria, ¿sí? Ser madre no es un rol para tu satisfacción privada. Ser madre es un ministerio que Dios te ha delegado. No es un derecho, ni una forma de sentirte realizada. Ser madre es un don que Dios te dio para su gloria, para gloria de Cristo. Es por esto que ser madre tiene un gran valor delante de Dios. No es un tema feminista, ni para que reclames tu derecho en la sociedad. Es para gloria de Dios. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio ese don? Dios. Para Él debe ser enfocado. Hoy día hay una cantidad de derechos y piden derechos y derechos, ¿sí? Y muchos derechos que pasan por encima de los deberes en la sociedad donde Dios nos puso. Madres, Dios les dio este don para su gloria, para gloria de su nombre, y por tanto tu esfuerzo como madre debe apuntar para su gloria. La crianza de Ana hacia su hijo Samuel, y lo vemos ahí en si leemos todo el texto, fue pensando en esto, en la gloria de Dios. Fíjense, ella crió un discípulo de Dios, no un discípulo de ella. La vida de Samuel llevó la marca de la crianza de su madre, y eso habla mucho, eso dice mucho de nuestra responsabilidad, ¿sí? Ahora digo acá de las madres porque estamos hablando de la madre, pero también los papás, ¿cierto? Pero esto es para animarnos, para animarles. La crianza de Ana hacia su hijo Samuel fue pensando en la gloria de Dios. Crió un discípulo. ¿Para quién estás tú criando a tus hijos? ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para el mundo? ¿O para Dios? Los hijos son el reflejo de la crianza de sus padres. Hay un dicho popular que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y eso apunta hacia algunos hijos que prácticamente le hacen mucho daño a los padres, pero habla de una realidad. No en todos los casos, pero en muchos casos es la forma en que se crió ese hijo. Fíjense lo que dice Proverbios 29, verso 15, acerca de esta situación cuando no disciplinamos a nuestros hijos.
Dice el Proverbios 29:15, creo que ese sí está ahí. Sí, ahí está. La vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. Y el otro texto de Proverbios 17:15 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Pero fíjense de dónde arranca. Si no hay disciplina, la disciplina habla de la crianza. De ahí viene la palabra discípulo, seguidor. La forma en que tú obres en tu hijo para que siga o para que te siga o para que siga a Dios. Eso es lo que vas a recoger, el fruto. Entonces, cuando algo esté pasando con nuestros hijos, es bueno revisar a ver en qué fallé, ¿sí? Y en qué debo trabajar en ese sentido. Entonces, muchas de las consecuencias del carácter y comportamiento en nuestra sociedad tienen que ver con la crianza en casa. Por esto, madre, tu rol tiene un gran valor, no solo para Dios, sino para tu prójimo. La sociedad es tu prójimo. Como tú críes a tu hijo, debe ser pensando en el prójimo. Porque cuando amas al prójimo, consecuentemente, ¿qué? Amas a Dios. Cuando descuidas tu rol como madre, descuidas tu amor al prójimo y por ende a Dios mismo. Entonces hoy te animo a reflexionar acerca de esto. ¿Cuál es tu prioridad como madre? Y ojo, no está mal capacitarse, estar en forma, trabajar, ¿cierto? Todas estas cosas. Pero ¿cuál es tu prioridad? Hoy día muchos niños tienen madres ausentes, porque este mundo les ha vendido la idea de que tienen que liberarse, ¿sí? Tú eres una empoderada, tú tienes el derecho a ser exitosa. Una cantidad de grandilocuencias que su final, lo dice la Escritura, es polvo o es igual a la flor del campo. Y vuelvo y digo, no está mal capacitarse, no está mal trabajar, no está mal estar en forma, ¿sí? Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu prioridad? Si no es para gloria de Dios, eso es polvo y es como la flor del campo. Un día las arrugas se lo llevaron. Entonces todo esto en últimas es el mismo engaño de la serpiente para desviarte del rol valioso que te ha dado el Señor. Hoy día hay una cantidad de mentiras respecto a ser madre que desvían el verdadero propósito de serlo, que vuelvo y digo, es para gloria de Dios. Que todo apunte para gloria de Dios. Y sobre todo para aquellos que decimos que hemos conocido al Señor. Y fíjense que este texto de Samuel nos muestra un contraste entre los hijos de Elí, como les dije ahorita, y Samuel. No sabemos mucho de la crianza de estos personajes, los hijos de Elí, pero su comportamiento nos dice que algo estaba mal. El papá, como dice Proverbios, no los disciplinaba, ellos hacían lo que les daba la gana. Todo el mundo sabía que ellos metían mujeres al templo. Por eso es que Elí, cuando ve a Ana ahí postrada orando,
pensaba que era una de estas mujeres. Y por eso es que le dice, pasa tu vino, o sea, ya. Sí, hola, hola. Ok. Por aquí. Hola, hola, hola. Hola, sí, ahí sí se escucha, ¿sí? Muy bien. Entonces, perdón, yo me quito esto para no distraerme con esto. Gracias, mamá. Sí, entonces vemos ahí un contraste, la Escritura está haciendo un contraste y Dios nos está mostrando. Y de hecho más adelante se habla de cómo Dios habla a Elí y le dice, hasta aquí llegaste. ¿Sí? En pocas palabras le dice, hasta aquí llegó tu ministerio. Y sabemos que Elí murió de una manera muy fea. Y sus hijos también cayeron en medio de la guerra. Pero los hechos de estos jóvenes hablan de la floja crianza de sus padres. Eran abusivos, blasfemaban el nombre de Dios con sus hechos, con sus actos. Con tus actos tú puedes blasfemar el nombre de Dios sin necesidad de que de tu boca salga una maldición para Dios. Pero con tu vida tú puedes estar maldiciendo a Dios, ¿sí? Estos jóvenes hacían esto y ¿qué hicieron? Avergonzaron a su padre. Todo Israel, o sea, todo el mundo sabía cómo eran los hijos de Elí. Todo el mundo sabía que su padre era muy flojo disciplinando a sus hijos y nunca les quitó el privilegio de ser sacerdotes. Muy bien, entonces la pregunta aquí es, ¿dónde estaba la mamá de estos muchachos? Ahora no vamos a echarle toda la culpa a ella porque la Escritura no nos habla de ella, habla de Elí y sus hijos. Entonces es probable que ellos crecieran sin su mamá. Fíjense la importancia del rol de la madre. Ella no pudo estar ahí, quizás se murió, no sé, la Escritura no nos dice, pero hubo un vacío en el crecimiento de estos muchachos y esto tuvo sus consecuencias. Muy bien, también el texto nos permite ver el hecho de que una madre conforme al corazón de Dios pone en manos de Dios su obra. Nuestra narración nos dice que después de que Samuel creciera, conforme al voto que Ana había hecho al Señor, ella lo entregó a Elí. Ella cumplió, ¿sí? Cumplió su voto. Y vamos a leer aquí a partir del verso 24, si lo tienen ahí abierto para que me sigan, por favor. Para que notemos algo respecto a este cumplimiento del voto. Dice en el verso 24, después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me lo ha concedido, me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Ella no amarró, no lo pensó 2 veces, no dudó. Su corazón estaba agradecido. Ella sabía quién era su Dios. Por eso no dudó en entregar al niño.
Sí, 3 novillos, 3 becerros. Sí. Entonces, ella después de que tuvo al niño en sus manos y lo crió, no dudó ni por un instante en dejar al niño en manos de Elí. Al menos eso es lo que el texto nos narra. Parece que el niño podría tener 5 añitos aproximadamente. Pero también nos dice el texto más adelante de que cada año ella constantemente le visitaba y le llevaba ropita y todo esto. Estaba atenta ahí al respecto, pero cumplió, ¿sí? Cumplió a Dios su voto. Ella puso su confianza en la obra que Dios iba a hacer. Ella no dudó, ella no dijo, no, este pelado está muy joven, yo no lo mando para allá. ¿Sí? A veces nosotros como padres cometemos el error de no leer la escritura o no hacer reflexiones con nuestros hijos porque es que está muy pequeño, no va a entender. Dudamos de lo que Dios puede hacer, pero la escritura que dice que desde niño instruye al niño en su camino, instrúyelo en su camino, háblale de Dios. Entonces, quisiera hablar de 2 maneras en las cuales como padres a veces actuamos. Y que, es decir, Ana lo tuvo claro desde el principio, ¿sí? Es para gloria de Dios. Pero nosotros solemos o podemos actuar de estas maneras. Por un lado, queremos ser sobreprotectores. Y entonces reconsentimos a los pelados. ¿Sí? Y muchas madres aquí saben que eso es cierto. Y les dejan pasar cosas. Mira, el error es que más adelante vas a recoger el fruto de no disciplinarlo en su momento. Así le duela, así patalee, grite, llore, lo que sea, es por su bien. Y recuerda, en principio es para gloria de Dios. Tú no lo disciplinas porque es que a ti te parece así, ¿no? De entrada es para gloria de Dios. La disciplina no es para que te sientas bien o para que tú te creas un buen papá ni una buena madre. Es para gloria de Dios. Ese es el principio. Para eso lo disciplinas. Es claro que un niño todavía no tiene dominio propio. Tu mamá debes ayudarle a tu hijo a crecer en eso. Y claro, los papás que estamos aquí. Entonces, queremos ser sobreprotectores sin dejar que nuestros hijos crezcan en ese sentido y no le permitimos que ellos tengan su experiencia con Dios en ese sentido. La disciplina les debe llevar a conocer a Dios. Una de las cosas que nosotros aprendimos, mi esposa y yo, como pareja, era que antes de disciplinar a nuestra hija, a cualquiera de las dos, primero le hacíamos ver su error. Ya después que veían el error, un favor y tráeme la varita. ¿Sí? O sea, ella misma iba y la traía y nos la entregaba. Y solo con 1 o 2, listo. No tienes que matar al pelado, pero sí que sienta la responsabilidad de su hecho. Si tú no le haces ver su responsabilidad, eso no va a quedar aquí. Si no le haces ver su responsabilidad, para él va a ser normal ser desobediente, va a ser normal ser indisciplinado, va a ser normal gritarte como papá. ¿Sí?
Entonces, tu rol como madre no es para controlarlo, sino para guiarlo a ser un discípulo de Cristo. Tu rol de madre es acompañarlos y constantemente llevarlos a Cristo. Tu hijo no te pertenece. Ellos son del Señor. No sé si sabían eso. Nuestros hijos son del Señor, le pertenecen. Entonces no seamos egoístas con Dios, porque es que son de Él. Recuerda que todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor, aún tus hijos, y la forma en que los disciplinas. Tabito. Como enemigo, sí. Y amenazan con pegar y miran a la mamá. Eso está de moda. Sí, eso es para probarlo. La aprobación, o sea, si la mamá se ríe, sabe, y si mi mamá se ríe, me está probando de que le pegue al otro. Entonces, no solamente ni siquiera, o sea, ellos son conscientes y en sus etapas ellos están necesitados de que lo vayamos guiando. Sí, así es. Entonces, aquí quizá tenga que ver con el segundo punto, y es que la otra manera, por otro lado, algunas madres le ceden su rol a otros, a la niñera, a la tecnología, al colegio, a la iglesia, a la abuela, a la sociedad, ¿cierto? Porque la sociedad tiene que responder por mí, ¿sí? Al bienestar, ¿sí? Entonces, dejándose llevar por los afanes de este mundo, ensimismadas y enfocadas en sus propios objetivos como mujer. Y ojo, yo no soy machista ni nada por el estilo. Estoy hablando de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y cómo eso está afectando la educación de nuestros hijos y la sociedad. Entonces, los objetivos de hoy día es ser una gran modelo, o ser una gran empresaria, o tener logros académicos, porque tienes que ser, tienes que tener el doctorado, ¿sí? Si no, no eres nadie. Entonces, ser exitosa, etcétera. Bueno, fíjate ese tema de que las mujeres hoy no lloran, sino que facturan. Entonces, descuidando su rol como madre, dado por Dios. Recuerda que es un don, un rol dado por Dios. Fue Dios quien te lo dio. Este debe ser tu primer ministerio. Lo demás, pues no tiene nada de malo. Si tú quieres estar en forma, vuelvo y digo, hacer estudios, esto y lo otro, pero ¿cuál es tu propósito principal en tu vida? Si no es para gloria de Dios, bájate de ese bus. Entonces, tus propósitos no deben opacar el propósito principal, el cual es que tú y tus hijos sean para gloria de Dios, discípulos de Cristo.
Ya para terminar, quiero dejar esto como reflexión, aunque todo ha sido una reflexión, ¿cierto? Aquí no es ningún jalón de orejas, ni estoy, es decir, sí, porque usualmente en este tiempo del Día de las Madres, pues se habla de otra manera quizá hacia la madre, pero el Señor me inquietó al respecto. Y quiero decirte hoy mamá, ejemplo tenemos en nuestro Padre Celestial. Él preparó a su propio Hijo con propósito y para su gloria. Su Hijo no dudó ni por un instante hacer la voluntad del Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre en todo. Por eso Él podía decir a boca llena, Dios es mi Padre, porque Él venía del Padre. Entonces su propósito siempre apuntó al Padre, y todo el tiempo que estuvo entre nosotros y a través de Él bendijo a toda la humanidad. Tu rol como madre no debe salirse del propósito principal, que es darle la gloria a Dios. Recuerda que fuiste creada para alabanza de la gloria de su nombre. Por tanto, mamá, toda tu vida debe apuntar a eso. Entonces, te animo a que tanto tú como tus hijos imiten a Cristo. Este es como el mensaje que nos deja este texto. Imiten a Cristo como ejemplo de obediencia y entrega absoluta para alabanza y gloria del Padre. Haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es la reflexión que nos deja este texto. Haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo. Dios te dio un rol precioso como madre. Obedécele. Y esto va a traer bendición a tu vida y a tus hijos y a quienes te rodean, y también la sociedad. Recuerda que es para, también amamos al prójimo cuando nuestros hijos son fundados para la gloria de Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor. Por muchos medios de comunicación se ha estado informando que el Congreso de los Estados Unidos sacó una resolución o un decreto por medio del cual el Nuevo Testamento se declara antisemita. Nosotros como colombianos siempre nuestro país está a la cola de este país. Entonces una de las consecuencias inmediatas es que las personas, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde sería la persona predicando en las calles, van a ser apresadas porque están contrariando una ley. Pero aplicando a lo que usted nos acaba de enseñar esta mañana, el Nuevo Testamento también contiene las mejores enseñanzas para el matrimonio, para el esposo, para la esposa y para los hijos. Entonces yo le agradecería que en su oración incluyera esos aspectos. Claro. Llegó el momento donde la Escritura dice que debemos orar por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y eso significa poder declarar el Evangelio. Bueno, está bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, oremos. Padre, gracias que tú eres bueno, Señor, y que tu palabra también nos disciplina.
Tu palabra nos llama a cuentas. Tu palabra nos lleva a reflexionar, Señor. Hoy hemos hablado, Señor, de las madres y del rol precioso que tú les has dado como hijas tuyas, como discípulas tuyas, Señor. Este rol de guiar a tus hijos, porque en últimas sus hijos te pertenecen. Gracias, Padre, que hoy nos afirmas al respecto. Y hoy has hablado a las madres y también nos hablas a nosotros, Señor, como iglesia, a ser obedientes a ti. Padre, gracias por las madres que has incluido aquí en esta tu iglesia Koinonía, con propósito. Yo te ruego, Señor, que si en algún momento hay algún tipo de distracción hacia este rol precioso que tú les has dado, Señor, les lleves a reflexionar y a volver a ti. Guarda a las madres de esta tu iglesia Koinonía y de toda la iglesia, Señor, en Barranquilla y en el mundo alrededor. Guárdalas, Padre, y ayúdales a entender que ellas son un instrumento en tus manos para gloria de tu nombre, porque se trata de ti, Señor, se trata de tu gloria. Y bueno, Padre, también ponemos en tus manos esta situación particular. Entendemos, Señor, y a la luz de las Escrituras, que vendrán tiempos terribles, vendrán tiempos de persecución como nunca antes había habido. Estos tiempos parecen estarlo mostrando así. Danos la gracia, Señor, para en todo momento predicarte. Es decir, predicar al mundo que tú eres el Señor, pase lo que pase. Nuestra vida está en tus manos. Nuestra vida ni siquiera nos pertenece, es tuya, Señor. Danos de nuevo para compartir tu verdad sin temor. Pase lo que pase, Señor. Descansando en que tú, Señor, ya nos has dado libertad, nos has dado la victoria. Guárdanos, Señor, guarda nuestro país, guarda la iglesia, pero también, Señor, tú nos muestras a través de tu palabra el hecho de que seamos conscientes de que viene una gran persecución, que viene una gran tribulación. Y bueno, Señor, santifícanos en tu verdad. Te pedimos, Padre, también porque muchas de las leyes que hay en nuestro país están apuntando, oh Dios, a que cada uno de nosotros suelte su rol y se sienta en libertad de hacer lo que quiera. Ayúdanos a entender, Señor, esto, y que como iglesia no caigamos en estas falsedades. Somos tus hijos, te pertenecemos, y guárdanos y ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje en todo tiempo, en todo momento, pase lo que pase. Gracias, Padre, te bendecimos hoy y descansamos, Señor, en lo que tú vas a hacer hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,